Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando los capacitores y básicamente a partir de la definición formal del condensador o capacitor, pues estuvimos trabajando la relación que existe entre el voltaje y la corriente que experimenta un condensador. Y también estuvimos desarrollando dos ejercicios para poder aplicar esos conceptos. En esta ocasión vamos a hablar de energía y potencia, pero antes de ello tengo acá una imagen que nos muestra los principales condensadores que nosotros nos podemos encontrar en nuestros circuitos eléctricos. Existen dos tipos de condensadores, fundamentalmente, uno que se llaman electrolíticos y otros cerámicos. La diferencia entre uno y otro está dada por el material en el que están construidos. Los cerámicos, pues como su nombre lo indican, están construidos por un material cerámico que tiene esa propiedad capacitiva y los electrolíticos entonces están construidos con dos placas de metal con un material dieléctrico al interior. Y la diferencia importante entre estos dos tipos de condensadores es que los electrolíticos tienen polarización. Quiere decir que se deben conectar de manera correcta los bornes del condensador al circuito, a diferencia de los cerámicos que no importa cómo yo los conecte en el circuito, no van a tener problema. Si en estos electrolíticos nosotros invertimos la polaridad a la hora de conectarlos, pues estos se nos van a hinchar y posiblemente puedan explotar. Bien, entonces miremos aquí el concepto de energía y potencia. Ya habíamos visto la relación que existe entre la corriente y el voltaje en el condensador y nos habíamos dado cuenta que la corriente es directamente proporcional a la variación del voltaje respecto al tiempo. Y esa constante de proporcionalidad, entonces nosotros hablábamos que aparecía C y en este caso era la capacitancia expresada en faradios y esto era C igual a dB de T. Y de aquí con esto entonces nosotros podemos hablar de la potencia. Y la potencia no es otra cosa, como ya lo vimos en las primeras partes del curso de circuitos, que la potencia no es más que la corriente por el voltaje o voltaje por corriente. Esta potencia es una energía instantánea que se está entregando y nosotros tenemos que las unidades son los vatios o lo que sería lo mismo es joules por unidad de segundo. ¿Cómo nosotros entonces podemos determinar la potencia instantánea? Pues solamente vamos a multiplicar el voltaje por la corriente, que en este caso la corriente es C dB de T. Entendiendo que el voltaje puede ser una función del tiempo y, bueno, la capacitancia sí no es una constante. Quiere decir que la potencia también puede ser una función del tiempo. Entonces podríamos escribirlo así, una potencia en el instante t va a ser igual a C, dejemos esto acá, multiplicado por un voltaje en función del tiempo por la derivada del voltaje en función del tiempo respecto al tiempo. Esto sería la potencia instantánea, que sería como la energía que se entrega de manera instantánea. Si esa es la energía instantánea, entonces nosotros podemos calcular la energía que almacena un condensador. Y esa energía entonces pues va a ser la integral de la potencia. Entonces vamos a cambiar acá, a hablar de potencia en función de tau respecto a un de tau. Y esto va a ser desde menos infinito hasta infinito. Bueno, perdón, aquí vamos a dejarlo hasta un tiempo t, ¿sí? Entonces, ¿qué energía está almacenando nuestro capacitor? Pues básicamente tendríamos que resolver esta integral. Ya tenemos la potencia y la potencia entonces aquí la vamos a colocar desde menos infinito hasta t, es los valores de la integral. Aquí sería nuestra capacitancia por el voltaje en función de tau por la derivada del voltaje en función de tau por, aquí también será un de tau. Y si nos damos cuenta, bueno, aquí tenemos que multiplicarlo por el de tau. Y si nos damos cuenta, estos dos diferenciales desaparecen y nos queda un único diferencial que en este caso, vamos a dejarlo acá, desde menos infinito hasta t, nos va a quedar C, que es una constante, por el voltaje en función de tau por la derivada de ese voltaje en función de tau.
¿Qué quiere decir? Que C es una constante, puede salir, y esto aquí es una integral, la integral de B por dB, pues va a ser B cuadrado sobre 2. Entonces, esto va a quedar C, la podemos sacar porque es una constante, lo dividimos entre 2 y esto me va a quedar B de tau al cuadrado evaluado entre menos infinito y t. Aquí vamos a reemplazar límite superior menos el límite inferior y esto nos va a quedar, bueno, aunque realmente esto es una integral impropia, por esto que nosotros tenemos acá. Y si vamos a ser formales con esa integral impropia, pues tendremos que hablar de un límite cuando b tiende a ser infinito. ¿De quién? De un medio de c, b cuadrado de tau evaluado entre b, acá sería b y t. Y cuando reemplazamos ahora sí los límites de la integral, nos queda un medio de c, b cuadrado, pero este evaluado en t menos, bueno, aquí podemos colocar acá un paréntesis y acá será un b cuadrado evaluado en b y esta sería la integral. Como este es en el menos infinito, se considera que el condensador en menos infinito está descargado, quiere decir que este valor se hace cero. Por tanto, la energía solamente va a ser igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado en el tiempo t. Dejemos este cuadrado bien acá. Y esta sería entonces nuestra fórmula para la energía. Bien, vamos a estar trabajando dos ejercicios. Esos ejercicios ya aparecen resueltos, como es costumbre. En la descripción del video aparece el enlace para que usted pueda descargar el PDF en donde están resueltos, así como un enlace para que usted descargue libros de fundamentos de circuitos, fundamentos o análisis de circuitos. Vamos a estar trabajando estos dos ejercicios tomados libros de fundamentos de circuitos de Alexander y Sádico, que son el 6.8 y el 6.9. Y en el 6.8 nos está indicando que tenemos un capacitor de 4 milifaradios que tiene una tensión entre los terminales. Aquí está dada la función. Si el capacitor tiene una corriente inicial de 2 amperios, nos están preguntando encontrar unas constantes que son estas que aquí aparecen, la energía almacenada en t igual 0 y la corriente del capacitor para t mayor que 0. Y aquí, antes de hablar, debemos mencionar que los condensadores se oponen a los cambios de corriente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo voy a evaluar el voltaje en cualquier tiempo t, en cualquier momento en el condensador, yo puedo acercarme por la izquierda o por la derecha, así como se trabaja en cálculo, la parte de límites. Entonces, vamos a decir que si yo me acerco a ese tiempo por la izquierda, el voltaje tiene que ser exactamente el mismo que si yo me acerco a ese tiempo por la derecha. Entonces, por ejemplo, si hablamos del momento cero, en el momento cero, si yo me acerco por la izquierda, el voltaje tiene que ser exactamente el mismo que es cero después, o sea, por la derecha. ¿Listo? Cuando yo me acerco por la derecha. Y eso lo vamos a estar empleando acá. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí hay una cosa que dice menor o igual o mayor o igual. Esto funciona, estos signos de desigualdad funcionan eh, para el concepto del voltaje, pero computacionalmente digamos que no tiene sentido. Entonces nosotros vamos a quitar este y lo vamos a dejar como si fuera menor y si este lo dejamos como si fuera mayor. Quiere decir que si nosotros vamos a mirar acá nuestro voltaje, aquí vamos a hablar de un voltaje cero antes de, en este caso, o sea, nos va a dar 50 voltios. Lo que obliga que el voltaje cero después de, entonces van a ser también los 50 voltios. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos una ecuación, porque después del cero, o sea, sería con la segunda ecuación, entonces tendríamos que esto es A factor de e a la menos 100t más b por e a la menos 600t voltios. Y acá nosotros decimos que si el tiempo es cero, entonces este elemento se nos da cero y este nos da cero. Entonces vamos a dejarlo acá como cero y acá como cero. Y el voltaje tiene que ser igual a 50. Entonces ya tenemos
una ecuación que nos está indicando que A más B tiene que ser igual a 50 porque todo número e a la 0 es 1, todo número elevado a la 0 es 1. Ya tenemos una primera ecuación. Para la segunda ecuación, son dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas. Para la segunda ecuación nos vamos a valer de la corriente inicial. Esa corriente inicial nos está indicando que es I de 0 igual a 2 amperios. Implica que bajo la definición que nosotros tenemos, que I es igual a C de B de T, que tendríamos que derivar el voltaje y multiplicarlo por la capacitancia. Entonces, aquí nos vamos a concentrar solamente en la segunda parte, porque la primera sería una constante de 50 voltios, la derivada de 50 sería cero, entonces no tendríamos problema. Vamos a decir entonces que mi corriente en función del tiempo va a ser la capacitancia, que es 4 por milifaradios, o sea, por 10 a la menos 3 faradios, por la derivada. Y esta derivada entonces nos va a dar, si yo derivo esta expresión, me queda menos 100 a e a la menos 100t menos 600 b e a la menos 600t. Esto para t mayor o igual a cero. Entonces, si nosotros aquí aplicamos este concepto de que i de 0 vale 2, entonces lo vamos a reemplazar acá. O sea, i de 0 a que va a ser igual. Colocamos en lugar de la t el 0 y esto nos queda 4 por 10 a la menos 3, ¿factor de quién? De menos 100a, ¿cierto? Porque acá nos quedaría e a la 0 y a la 0 es 1. Y aquí nos queda menos 600b. Y esto es, bueno, acá cerramos y decimos que esto es igual a 2 amperios. Si nosotros hacemos aquí esta multiplicación, esto nos queda 400 por 10 a la menos 3, esto nos quedará menos 0.4. Y aquí nos queda menos 0.4a y esto nos queda menos 600 por 4 nos da 24, o sea que esto nos da menos 2.4. Menos 2.4 b es igual a 2. Con estas dos ecuaciones, entonces nosotros ya podemos, entonces aquí ya tengo la segunda, esta es la primera ecuación, la segunda ecuación, podemos solucionar nuestro sistema 2 por 2. Para resolverlo, pues vamos a emplear Wolfram Alpha. Lo único que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones, entonces solve, que sería la instrucción, y aquí vamos a colocar las ecuaciones y esas ecuaciones entonces, la primera es a más b igual a 50, entonces a más b igual a 50, punto y coma. La siguiente ecuación es menos 0.4a menos 2.4b, menos 0.4a menos 2.4b es igual a 2 y le vamos a decir entonces que encuentre el valor de a, b. Presionamos Enter y esperamos que él nos dé la respuesta. Mira, aquí ya está. A vale 61. Verificamos que esto coincida. A vale 61 y B vale 11. Entonces vamos a escribir acá nuestra respuesta que A vale 61 y B vale menos 11. Verifiquemos que eso sea. A vale 61 y B vale menos 11. Correcto, esa es la respuesta. Ya con eso entonces nosotros tenemos la respuesta para el A. Aquí tenemos entonces el A. Para el B, pues es la energía y la energía, entonces ya lo vimos que nuestra energía, aquí lo tenemos, que viene a ser un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, la energía va a ser igual a un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, voltaje en el tiempo t. Y en este caso nos están preguntando por la energía en el tiempo cero. Quiere decir que aquí estamos hablando del voltaje en el tiempo cero y ya sabemos que el voltaje en tiempo cero, tanto sea por la izquierda o por la derecha, es de 50 voltios. Entonces lo único que podemos hacer acá es reemplazarlo y decir que esto es un medio de la capacitancia. Entonces ya sabemos que es 4 por 10 a la menos 3 por
el voltaje al cuadrado en el tiempo cero sería 50 cuadrado y ese 50 cuadrado pues va a ser 2500, ¿cierto? Entonces miremos acá. 1 / 2 por 4 exponente menos 3 por 50 cuadrado. Entonces esto nos está dando 5 joules. Entonces la respuesta acá va a ser unidades de energía son los joules. Y para la parte C, entonces, que es la corriente del capacitor, pues lo único que tenemos que hacer, ya aquí lo estuvimos trabajando, mire, I de t, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? A 4 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a dejarlo 4 por 10 a la menos 3 menos 100A, pero como A vale 61, o sea, menos 6100, ¿cierto? E a la menos 100t. Y 600 por 11, pues eso sí, hagámoslo por acá para no equivocarnos. 600 por 11 nos da 6600. Entonces esto nos queda, aquí es un menos, ¿cierto? Pero B es negativo, o sea que acá sería más 6600 e a la menos 600t. Y lo único que tendríamos que hacer es multiplicar estos valores, entonces 4 exponente menos 3 por 6100 y esto nos da 24.4. Entonces aquí vamos a colocar 24,4 e a la menos 100t. Ah, bueno, y esto es negativo, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, esto es negativo y este sí es positivo, o sea, 6600. Entonces vamos a aquí a movernos y vamos a decir que es 6600 y ese valor es de 26.4 más 26.4 por e a la menos 600t. Y esa sería entonces la respuesta para el 6.8. Vamos a trabajar en el 6.9. Y el 6.9 nos indica que la corriente que circula por el capacitor de 0.5 faradios es aquí la que nos están dando, 6 factor de 1 menos e a la menos t amperios. Y hablando de que esto es amperios, pues aquí se me olvidó colocarle las unidades amperios. Y nos están preguntando, determine la tensión y la potencia en t igual 2 segundos, suponga que B vale 0. B de 0 vale 0. Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando la capacitancia, que es 0,5 faradios, y nos están dando la corriente en función del tiempo, que es 6 factor de 1 menos e a la menos t. Aquí nosotros nos acordamos que la corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Si yo despejo acá el voltaje, entonces nos va a quedar dB es igual a 1 sobre C y en función del tiempo por el dt. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues que el voltaje va a ser igual a 1 sobre C, que sería una constante, la integral de la corriente por el dt. Entonces ya tenemos acá nuestra corriente, la corriente, entonces solamente tendríamos que reemplazarla. Vamos a decir que el voltaje en función del tiempo es igual a 1 sobre la capacitancia, o sea, 1 sobre 0,5 factor de la integral entre 0 y t, ¿cierto? Y, bueno, aquí no, bueno, vamos a dejarla generalizada entre 0 y t. ¿De quién? Aquí vamos a decir la corriente, pero la corriente entonces es 6 factor de 1 menos e a la menos t por dt. Aquí podemos decir que este 6 vamos a de una vez, como es una constante, vamos a colocarlo acá y nos quedaría 6 sobre 0,5, 6 sobre 0,5, esto nos da 12. Y aquí entonces si vamos a utilizar, entonces aquí debemos ser algo más formales. Aquí no podemos utilizar t porque aquí lo dejamos para que podamos encontrar la corriente en función del tiempo. Entonces aquí vamos a utilizar un tau, entonces un de tau. Y si yo voy a hacer esa integral, entonces la integral de una constante, pues de 1 va a ser tau, y la integral de menos e a la menos tau va a ser más e a la menos tau. Y esto evaluado entre 0
y t. Entonces, cuando lo tomamos, nos queda 12t, ya aplicando la distributiva, más 12 e a la menos t, ¿cierto? Reemplazando en el superior, menos el inferior, entonces sería, aquí nos queda, esto nos quedará 0, este nos queda 0 y este nos queda 1. Entonces aquí nos queda menos 12. Esa sería entonces nuestra, nuestro voltaje. Entonces coloquémoslo acá. El voltaje en función del tiempo va a ser 12t más 12e a la menos t menos 12 voltios. Entonces, y si nos preguntan la potencia, pues la potencia solamente tendría que multiplicar. Ah, bueno, pero aquí nos están preguntando, antes de avanzar, nos estaban preguntando en 2. Entonces el voltaje al cabo de 2 segundos, pues va a ser 12 por 2 más 12 e a la menos 2 menos 12. Y si hacemos esto con calculadora, movámosla un poquito para acá, nos quedará 12 por 2 será 24 más 12 por e a la, entonces aquí e a la menos 2, ¿cierto? Entonces menos 12. O sea que este voltaje es de 13,62. Entonces aquí vamos a dejarlo de 13,62. Como me están pidiendo la potencia en t igual 2, entonces potencia en 2 segundos, dejémoslo acá, no en función del tiempo, sino al cabo de 2 segundos, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar el voltaje que yo tengo en 2 segundos por la corriente que tengo en 2 segundos. No hemos calculado la corriente en 2 segundos, pero esta se puede hacer fácilmente y nos quedará entonces la corriente en 2 segundos es I, sería 6 factor de 1 menos e a la menos 2. Entonces esto nos quedará 6 por 1 menos, aquí entonces tenemos esto a la menos 2 y acá entonces esto nos da 5,1879. Entonces esto es 5,1879. Entonces, para calcular la potencia en 2 segundos, vamos a multiplicar el voltaje, que son 13,62 voltios, 13,62 voltios, por la corriente, que será de 5,1879 amperios, y entonces esto nos da 5, bueno, este resultado lo multiplicamos por 13,62 y esto nos da 70,66. ¿Qué unidades? 70,66 vatios. Recuerde que las vimos al principio, las unidades de potencia. Pues bien, aquí la solución de estos dos ejercicios. Si le ha quedado alguna duda, por favor colóquela en los comentarios que yo estaré presto a solucionar las inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video.